Ser menor de edad, autodidacta, escribir código, montar empresa, escalarla y llevarla a varios países. ¿Se imaginan? Pues de esa es la historia de lo que vamos a hablar hoy y el invitado, Nicolás Rojas. Nico, Muchas gracias. bienvenido a este espacio de emprendimiento y liderazgo de El Espectador. Bueno, Nico, ahí le dice, allá, ahí en esa chaqueta está el nombre de la que hoy está manejando en Estados Unidos, pero todo arrancó por otra, Sí, que se señor. llama... Imagine Apps. Exactamente, entonces arranquemos por ahí, por la historia, porque lo que nos gusta aquí es contar historias, contar cómo los emprendedores de verdad están haciendo empresa y me gusta mucho su mirada, creo que es en parte la razón del por qué le pedí que viniera aquí a este espacio para que habláramos de cómo usted sí le cree a hacer empresa formal desde el comienzo. Entonces, pues arranquemos, Nico. De una. Bueno, ¿cómo fue todo? Usted me dijo hace un par de días que nos vimos, antes incluso de la historia de que se bajó de la ruta del colegio y se fue a formalizar el negocio. ¿Cómo comenzó todo? ¿Y cómo fue que le dijo a su papá también que, bueno, que había que formalizar lo que ya estaba haciendo antes? Yo empecé pequeño, cuando tenía como 13 años, tuve como mi primer trabajo freelance. Me pidieron que hiciera una página web, yo no sabía mucho de programación, pero pues desde ese momento tengo una filosofía de medírmele a ese tipo de retos. Entonces dije, sí, no sé cómo hacerla, pero yo encuentro la forma. Y hace poquito había visto una clase en el colegio de programación, ahí es como donde aprendí mis primeras cosas en programación. Me le medí al reto de hacer la página web, no tenía ni idea cómo. Todavía no me acuerdo qué hice, pero ahí la sacamos adelante. Y eso me abrió la visión, obviamente me pagaron. Y dije como, uy, bueno, aquí puede haber A algo los 13 interesante. años. Sí. Entonces dije, aquí puede haber algo interesante, yo creo que puedo conseguir otro trabajo de hacer una página web y luego puedo conseguir otro y otro y otro. Y eso comenzó a volverse como una bola de nieve donde la gente me refería, hacía un buen trabajo y me comencé a ganar popularidad como el niño que hacía las páginas web. Después ya como que no era tan fácil conseguir el cliente cuando no era un referido directo y ahí entró mi papá. Mi papá me ayudó mucho como a aprender a vender, como aprender a hablar con un potencial cliente, preguntarle qué problemas tenía, entender su dolor y luego ofrecerle la solución. El problema es que mi papá, pues obviamente mi papá no tenía ni idea de software, entonces mi Pero, papá le pero, decía que pero, hacía todo. pero, claro, pero su papá era emprendedor. No, ¿Sabía no, hacer no. negocios No, o no, cómo no. fue la cosa? No, nada. Toda mi familia, creo que en mi familia yo nunca conocí a nadie que fuera emprendedor. Yo no conocía a ninguna persona que tuviera empresa, ni siquiera un negocio del barrio, Sí, nada, sí. cero. En mi familia, cero emprendedores. De pronto, no sé, mis abuelos, bisabuelos, pero pues yo ni idea. Entonces, mi papá sí siempre tuvo una mentalidad muy enfocada hacia hacer empresa, hacia tienes que ser independiente en el futuro, tienes que buscar lo que te guste, no debes ser empleado, como que sí me programó el cerebro Ajá. desde chiquito, pero mis papás siempre fueron muy buenos empleados toda la vida. Bueno, pero ¿y entonces ahí qué pasó? Su papá vendía todo, porque claro, él no sabía software, pero se le empieza a crecer esta bola de nieve. Y entonces, ¿en qué momento usted dice, bueno, esto hay que formalizarlo y de pronto darle, ponerle un vestido, un traje ya de corbata? Fue cuando tenía más o menos 17 años, entonces los primeros negocios que nosotros conseguíamos, me iba con mi papá, nos íbamos en bus a Villa de Leyva y vendíamos software a los hoteles. Entonces les vendíamos con su página web, su plataforma de reservas. Ahí es donde mi papá le decían como, ay, pero ¿será que podemos hacer que busquen por la disponibilidad del inventario los cuartos? Y mi papá, sí, claro, eso lo tenemos mañana. Y yo sudaba y yo le decía, no sé, eso no se puede hacer. Pero bueno, eso me forzó también como a dar la milla extra en todos estos proyectos. Y ya cuando tenía como 17 años ya me daba pena como que mi papá fuera el que tenía que firmar los contratos, yo era pequeño, o sea, era un poquito extraño, entonces Y ya usted quería, todavía está en el colegio. yo estaba en el colegio, sí, y yo quería ya como tener un poquito más de control, no tenía nada, no sabía nada de creación de empresa, no sabía cómo funcionaba, lo único que sabía es que siendo menor de edad no podías firmar contratos, era difícil, me pedían un RUT todo el tiempo y yo con 15 años, no, pues ¿qué RUT? Tenía tarjeta de identidad. Entonces ya con eso pues pude sacar un RUT, tener contratos un poco más grandes y eso me abrió muchas puertas. Bueno, ¿y cómo fue eso? Usted contaba la historia que venía en la ruta del colegio y en la 140 como con novena, creo que le dijo al conductor del bus, bueno, ¿sabe? Déjeme acá, que voy a montar la empresa. Y se fue Sí, para la Cámara de Comercio. ¿Y cómo fue eso? Y incluso la nombro acá porque yo llevo años contando
historias de emprendimiento, de formales y de informales, y entonces hay una división entre los que dicen yo no me formalizo porque es muy caro, es muy difícil, y entre los que dicen hay que formalizarse porque le cambia a uno la mirada. Cuente esa parte. Pues yo tenía una necesidad de formalizarme principalmente por el tema de menor de edad, ¿sí? Porque ya estaba comenzando a tener una demanda de proyectos un poco más grandes que me requerían papeles que en ese momento yo no tenía. Ni siquiera tenía una cuenta de banco, ni pues personal sí, pero de la empresa obviamente no. Entonces, mi bus del colegio pasaba por la 19 hacia el sur, y yo siempre veía la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio y tal. Y un día pues ya decidí cómo bajarme a averiguar, o sea, ni siquiera era como Sí, con el objetivo a despejar la duda. Sí, como a saber cómo era. Llegué y el celador me saludó y le pregunté como, hola, ellos le preguntaron a uno como, bueno, ¿a qué trámite viene? Y yo le dije, no, quiero crear una empresa. Yo estaba nervioso, pero el señor, un bacán, me dijo, ah, no, mira, esto lo haces en tal fila, pregunta que te atienda tal y le dices que yo te mandé. Con el uniforme del colegio y todo. Mi colegio no tenía uniforme, Ah, pero pues sí, ahí seguimos y la persona me atendió tal y pues ya ahí comencé como a entender cómo era todo el proceso, qué era la Cámara de Comercio, qué era la DIAN, cómo funcionaba. Yo me acuerdo que yo le dije a la persona como, oye, pero yo nunca he pagado impuestos. ¿es ¿Será un que estoy en delito? algún problema? Y entonces ahí me decían como, no, fresco, no, eso pasa generalmente, igual pues estaban arrancando, ta. Y ahí como que comencé a aprender cómo funcionaba la cosa, pero la gente muy gentil, muy formal, yo creo que en ese momento si ese celador se hubiera reído o me hubiera dicho algo como para no alentarme a seguir con el proceso, yo creo que no estaría acá. Y ahí nace Imagine Apps. Sí, en ese momento se llamaba Imagine Innovación y Desarrollo y la Ajá. registré el 8 de noviembre del 2012. Cuente qué pasó y después. Pues después de eso ya comencé a tener proyectos un poco más grandes. ¿Todo lo hacía solo usted, Nico? Hasta ese ¿Usted programaba punto, solo? hasta ese punto sí. En el 2013 ya comenzamos a tener proyectos un poco más grandes. Me asocié con mi primo David, que mi primo estudió mercadeo, administración de empresas, entonces él comenzó a ver como que yo tenía ese skill, y él también era emprendedor, él tenía emprendimientos de otro tipo en ese momento y como que vimos que había una sinergia donde podíamos trabajar proyectos juntos. Él no era programador, pero pues yo era muy pasivo buscando nuevos clientes, entonces David comenzó a traer algunos proyectos y yo los trabajaba muy rápido, como que comenzamos a hacer cosas que ya se salían de nuestro alcance. O sea, Ajá. ya comenzamos a tomar proyectos que ya eran muy difíciles y tal vez yo no tenía los skills para hacerlo. Nos tocó contratar equipo y comenzar a operar ya como una empresa un poquito más formal. Pero ponle que de 2012 a 2022, o sea, perdón, a 2017, como esos primeros 5 años de Imagine Apps, fue muy él y yo haciendo proyectos aquí y allá, lo que nos iba saliendo lo íbamos trabajando y de vez en cuando contratábamos freelancers. En el 14 hicimos como nuestra primera gran aplicación, que fue una aplicación para cambiar monas del álbum del Ajá. Mundial, del Panini. En esa llegamos a 1,5 millones de usuarios, la programamos en un fin de semana, no le invertimos nada de publicidad, solo hicimos como una cuenta de Instagram y esa vaina explotó. Teníamos usuarios en todas partes del mundo, nos pedían que tradujéramos la aplicación a portugués, Así. a francés, y ahí nos dimos mucho a conocer y obviamente más gente comenzó a golpear las puertas. Me invitaron a dar una charla en TEDx, en ese momento fui el más joven en dar una charla en TEDx, tenía 17 y ya de ahí pues comencé a generar mucho más ruido y más gente llegando a nosotros. ¿Y qué pasa con esa empresa, Nico? Porque es lo que a veces a uno le cuesta, ¿no? Que hasta ahí, al parecer, todo iba bien, Ujú, todo iba creciendo, digamos, eran los buenos vientos. Pero, ¿qué pasa hacia allá? Porque ya es una empresa, ya hay que pagar impuestos, ujú. ya hay que asegurar una nómina, incluso la de uno mismo. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento empieza a crecer? ¿Y en qué momento empieza usted a decir esto como que podría tener incluso un segundo, un tercer nivel y empieza de pronto a pensar en irse a abrir empresa en Estados Unidos? Pues en ese momento, en esos años comenzamos a tener los primeros clientes de Estados Unidos que los conseguíamos por internet y por referidos. Entonces siempre arrancamos con mercado afuera. Lo que pasó en esos años es que siempre perdíamos plata. Todos los proyectos que hacíamos le perdíamos. No nos pagamos nada. O sea, nosotros en esos primeros 5 años yo creo que le sacamos
Sí, 0 centavos a la compañía. Y en general tuvimos siempre una mentalidad muy de reinvertir, de hacer crecer la compañía. Ahí no teníamos nómina, éramos solo los dos, de vez en cuando contratábamos freelancers, pero los proyectos grandes en los que buscábamos trabajar siempre le perdíamos porque además éramos como muy buena gente con el cliente. muy Cuando, amables, sí, sí. entonces llegaba el cliente y nos cambiaba todo el proyecto. Y normalmente uno le dice como, uy, no, me cambió todo el proyecto, me cambió los requerimientos, me toca cobrar el doble. Nosotros éramos muy frescos con eso y entonces terminábamos perdiendo. Ya después, yo me fui a vivir a Inglaterra en el 2016, tuve un trabajo como ingeniero de software en una startup y volví a Colombia en el 17. Mi experiencia en Inglaterra me hizo saber cómo uno puede crear cosas muy grandes desde Colombia con talento colombiano. Allá conocí muchos colombianos exitosos y volví convencido de que uno podía construir algo muy grande desde Colombia con talento colombiano. Ahí en el 17 sí fue Sí. que dijimos, ahora sí lo vamos a hacer como una compañía de verdad, vamos a tener nómina, vamos a tener una oficina. No teníamos en ese momento muchos ingresos de la compañía y lo primero que hicimos fue sacar una oficina en WeWork. Fuimos de los primeros clientes en WeWork aquí en Bogotá en el 17 y, y ya ahí comenzamos a trabajar. La presión era más grande, pero igual yo no me pagaba salario, David no se pagaba salario, o sea, los primeros meses fueron un poco duros. Ya comenzamos a conseguir clientes, comenzamos a contratar más personas y ahí ya fue comenzando a crecer. Pero fue en ese momento que dijimos, listo, ahora sí nos vamos a dedicar a esto 100%, porque antes era como por el ladito. Ujú. Y ahí ya la empresa comenzó a empujar más. Me acuerdo, el primer año debimos facturar por ahí 200.000 millones, pero 200.000 ¿Cuánto? millones, 200 millones. El segundo año pasamos como a 500, el siguiente año ya estábamos como en 1000 y así fuimos creciendo, ta, 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 Sí, ta. ya, sí era un crecimiento, digamos que a doble dígito o casi que exponencial. Sí, era, o sea, era doblarnos de un año a otro. Mi papá entró a trabajar con nosotros en el 19 y lo primero que dijo mi papá es como, bueno, vamos a manejar esto un poquito más serio. Yo lo veía como, uff, trajimos un man super pro en ventas que nos va a disparar. Entonces mi papá nos dice, bueno, hagamos un presupuesto de ventas del otro año, en el 2019, en agosto. No me acuerdo cuánto vendimos en 2019, pero digamos, como 500 millones. Y mi presupuesto de ventas del otro año era 500 millones por dos. Ese era mi presupuesto y mi papá era como, no, ustedes están locos, tienen que hacer estas cosas bien, Sí, uno con tiene que prudencia. proyectar un crecimiento razonable, digamos que vamos a crecer 10%, entonces, ¿cuánto hay que vender en enero, en febrero, tal? Y al otro año íbamos a crecer, según mi papá, de 500 a 550 millones. Ujú. Y yo le decía como, pues, o sea, si me voy a matar trabajando en esta vaina, ni me pago, no voy a crecer 50 Claro. millones de pesos. Y bueno, y ese año fue súper complicado. Creo que ese siguiente año vendimos como 1200 y pico. Fue más del doble. Y bueno, de ahí seguimos creciendo, siempre con esa mentalidad. Ahí ya mi papá dijo como, bueno, sí, toca tener metas un poco más Pensar en más grandes. grande. Y de ahí en adelante seguimos. Pero el desarrollo de software es un negocio de ciclos. Entonces hay muy buena bonanza donde uno puede crecer muy rápido, hay mucha demanda en el mercado, pero también se deja llevar mucho por la inversión de las empresas en software. Ajá. Y en momentos donde baja la inversión en proyectos de software, pues eso le pega a uno. Además comenzó a haber muchísima competencia, es un mercado muy competido, pero siempre fuimos cuidadosos como de cuidar esos altos y bajos. Nico, usted nos contó del colegio, la creación de una primera empresa, se va a Inglaterra, se devuelve, la montan en serio y ya había contratado hasta a su papá. ¿Y la universidad qué? Usted estudió ingeniería industrial, si no estoy mal, Sí, pero sí, estaba sí. haciendo una doble titulación. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo estudiaba ingeniería industrial e ingeniería de sistemas. En algún punto vi que no podía hacer. En los Andes también, En me los Andes, imagino. sí. Me di cuenta que no podía hacer las tres cosas, o sea, no podía. Aparte, yo tenía otros trabajos super X para ganar plata, porque la empresa no me daba. Entonces, yo me di cuenta que no iba a poder hacer las dos carreras y trabajar en la empresa y aparte ganar plata. Entonces me salí de ingeniería de sistemas, acabé ingeniería industrial en el 2017, acabé materias. Y ya, o sea, todo fue en paralelo de Ujú. la universidad. En el 2021 usted se gana un premio nacional, ya, ganador del Premio Nacional de Talento Joven 2021. ¿Qué le pasa a uno por la cabeza? Que en un país lo pongan a uno allá arriba y le dicen este es como el crack. Le estamos dando el reconocimiento y qué implica echarse eso aquí encima también. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Hay varios ganadores de ese premio. Ujú. Una de las cosas que más me gustó de ese premio es que la diversidad de los ganadores, éramos un grupo de varios ganadores y esto es un premio que entrega la oficina de la presidencia y nos llevaron a Alemania, a Múnich, a un evento que se llama One Young World.
Ajá. con otros jóvenes Sí, es como el prometedores de evento otros más países. top en el mundo donde llevan De jóvenes jóvenes. promesa talento. Sí, es espectacular, una cosa loca. Pero la diversidad de los ganadores del Premio Nacional Talento Joven me impresionó muchísimo porque eran compañeros, gente. Primero había que ser joven, entonces yo era de hecho de los más viejos, estaba ¿Ah, en el sí? límite de edad, sí. Pero había gente, por ejemplo, había un pelado, Brian, de Pasto, de Nariño, que vendía internet en zonas rurales. Y el man montaba su infraestructura de internet y vendía su internet en la mitad de la nada, o sea, en la jungla. Sí. Y yo decía como, uy, esta gente sí tiene proyectos de verdad, o sea, como cosas de impacto de verdad, y yo ahí como huevoneando ahí con software. Escribiendo código. Entonces, eso me gustó mucho de ese premio, creo que tiene muy poca visibilidad, pero para responder a tu pregunta, pues fue una responsabilidad interesante porque nos llevaron a representar a Colombia a Alemania. En la delegación de Colombia conocimos gente increíble, algunas de esas personas siguen siendo muy amigos míos al día de hoy, pero fue, a ver, yo creo que una experiencia que asumí con mucha humildad, Ujú. no con ese tema de, uy, soy el duro, soy el chacho, sino más bien por el otro lado, como que dije como, uy, hay gente que está haciendo cosas que son muy bacanas, con impacto, Ujú. que no todo es plata, que no Claro. todo es crecimiento en clientes, hay gente que está impactando con emprendimiento de otras formas, había gente que también trabaja en periodismo, Ujú. activismo social, me dio una perspectiva diferente como de las problemáticas de nuestro país. Interesante. Eso fue en el 2021. ¿Y en qué momento nace DAP, que es la compañía que hoy lidera y qué pasó con la otra? Pues Imagine Apps venía en un proceso de crecimiento muy bueno y en algún punto yo quería que Imagine Apps fuera el Globant de Colombia. ¿Ah, Globant sí? es el líder en servicios desde Latinoamérica, en servicios de desarrollo de software. Entonces yo era muy agresivo con el crecimiento, con las ventas, con clientes, y precisamente porque este es un negocio que es muy de altos y bajos, en muchas oportunidades ese afán de crecimiento, crecer, 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 ponía mucho en riesgo la compañía. Ujú. Entonces, en algún punto hacía más sentido como, bueno, esta es una compañía de servicios profesionales, escala con gente. Si de verdad quiero construir algo que sea global, escalable, replicable, que pueda crecer muchísimo, de pronto este no es el camino. Entonces ahí hablábamos con mis socios, obviamente para ellos también era complicado que intentáramos crecer la empresa de esta forma, y lo que hizo sentido fue coger uno de los proyectos que teníamos al interior de la empresa, que era una plataforma de automatización de creación de APIs, Ujú. súper técnico el tema al principio, y lo sacamos como una empresa aparte para que Imagine Apps siguiera, digamos, en su proceso de desarrollo de software como Natural. empresa sin, digamos, poner tanto en riesgo con un crecimiento exponencial. Y en Dapta sí fue una apuesta al crecimiento exponencial, levantamos capital de VC muy temprano, arrancamos con un fondo que se llamaba 500 Global, que nos invirtió desde México cuando no teníamos prácticamente nada. Y ya de ahí arrancamos a construir Dapta como una apuesta más de crecimiento exponencial, y Imagine Apps se mantuvo en su área de competencia, que era desarrollo de software a la medida, y al día de hoy pues ahí sigue, y al equipo de Imagine Apps, mis socios creo que han hecho un súper buen trabajo liderándola desde que yo salí, y bueno, pues sigue siendo una compañía espectacular. Ahora hablemos de DAP, ¿qué es lo que hace esa empresa? Entonces, Dapta arrancó como una plataforma que permitía que las empresas automatizaran la creación de sus APIs. En Ujú. cristiano es facilitar el proceso de integración de un software con otro. Sí, el puente que El llaman. puente, como un puente entre softwares, para que se hablen el mismo idioma. El primer año fue muy mal. O sea, era dificilísimo de explicar. Sí. Y nuestros usuarios eran técnicos y teníamos muchos usuarios, pero no nos pagaban. O sea, teníamos usuarios gratis, pero era difícil convertirlos en usuarios pagos. Lo que nos dimos cuenta es que los pocos usuarios pagos que teníamos no eran gente técnica. Ok. Entonces arrancamos un proceso de simplificar como la propuesta de valor de la empresa. Era el mismo producto, pero en vez de decir automatizamos integraciones de APIs, lo que comenzamos a decir fue somos una plataforma de automatización de procesos. Ajá. ¿Y cuál era el proceso que más automatizaban las empresas? Principalmente mercadeo y ventas. O sea, conectaban sus plataformas con ChatGPT, con modelos de lenguaje de AI, que en ese momento era y sigue siendo el boom. Entonces cambiamos la propuesta de valor manteniendo el mismo producto, y ya no era crea tu API, sino era automatiza un proceso de mercadeo y ventas con herramientas de inteligencia artificial. Al hacer ese cambio conceptual en la propuesta de valor, nos disparamos porque ya la gente entendía qué hacíamos. Entonces le podíamos decir a una empresa, mira,
Si tú tienes un proceso de ventas donde necesitas calificar prospectos de clientes que te llegan por campañas de mercadeo, hazlo con un AI, va a ser más eficiente que el humano, lo contacta instantáneamente, nunca se le olvida actualizar el CRM y nunca se enferma. Y solo lo tienes que entrenar una vez en la vida. ¿Quién no entiende esa propuesta de valor? Era el mismo producto, 2023 nos fue bastante mal, 2024 escalamos impresionantemente y 2025 hoy en día pues afortunadamente nos sigue yendo muy bien. Tenemos 50,000 usuarios alrededor del mundo, hemos levantado ya muy buen capital de inversionistas de riesgo, 5.4 millones de dólares en total, 40% o 35% de nuestro revenue hoy en día viene de Estados Unidos. Y bueno, tenemos clientes alrededor del mundo, en muchos países. Bueno, Nico, usted también pasó por Shark Tank. Sí. Me acuerdo de esa escena en donde una de ellas dijo, no, pero si yo soy la dura en esto, ¿cómo es posible que no conozca la empresa que usted está ahí? Incluso se sintió un poco soberbia cuando ella dijo eso. Y uno, pues yo que soy seguidor de ese programa, me encanta particularmente, creo que descubre mucho talento, pero a veces creo que son demasiado rudos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa visibilidad de un programa que finalmente es un show business? ¿Y qué pasó después de eso? ¿Le invirtieron? ¿Qué pasó con esa inversión? ¿Qué sucedió? Pues nos fue bastante bien. Yo preparé mucho mi pitch, pero yo no estaba confirmado para participar. Como que yo estaba un poquito escéptico de si era el momento, si queríamos ese tipo de exposición o no. Hablé con varias personas, amigos, founders que sí habían estado por el proceso y al final me convencí, pero yo no había preparado nada. Entonces la grabación era un lunes, yo no tenía nada preparado. El sábado, aparte estaba en Estados Unidos, entonces me tocó venir a Colombia. El sábado me fui con mi esposa a nuestra oficina y si hay una persona en el universo que puede actuar como un shark que me va a llevar la contraria, es mi esposa. Entonces, todo el sábado, todo el domingo en la oficina practicando el pitch. El sábado vi todos los pitches buenos de temporadas anteriores, entonces vi el de Felipe Chávez de Kiwi, el de la gente en ese momento creo que estaba Lifted, bueno, todos los que hicieron un muy buen pitch, Pablo de Finactiva, como que lo estudié muy bien, miré qué tenían en común y el domingo todo el día practicando con mi esposa. De hecho, grabamos contenido para TikTok como en esas prácticas. Y curiosamente, varias de las objeciones o de los contraargumentos de mi esposa eran las que te parecían a ti soberbias. Sí. Y bueno, fue perfecto. El lunes, el día de la grabación, me recogieron, tal. Y hice el pitch, me sentí muy bien. Creo que las preguntas que hicieron los Sharks fueron muy buenas. Yo tuve una percepción diferente ya estando en el tanque, especialmente Mauricio. Mauricio Hoyos. Sí, que es el financiero, el puro financiero. Sí, yo pensé que él iba a ser el que más palo nos iba a dar. Me pareció un tipo súper inteligente, como la forma en la que escuchaba, se notaba que estaba como, que le estaba costando trabajo un poco como entender la propuesta de valor. Tal vez no la supe explicar bien, pero muy abierto como a escuchar, a hacer preguntas. Alex callado todo el pitch, como que escuchando. Y Torrenegra es el especialista en tecnología. Claro, pero también un punto de haber una actitud muy de escuchar, como de dejar hablar. Yo los noté muy abiertos como a hacer preguntas, entender, no tanto como destruirlo, como si lo vi en algunos videos. Algunos otros. Creo que fue por la forma en la que hicimos el pitch y la forma en la que planteé el pitch, que era más como vamos a construir algo grande de Colombia en conjunto. Entonces es difícil como destruirte esa aspiración. Y me parece que hicieron muy buenas preguntas, me parece que todas fueron muy inteligentes y pues muy buena experiencia. Después de eso nos fuimos con la oferta de Alex. El tema es que nosotros ahí ya habíamos... Yo me acuerdo, Nico, que ustedes iban buscando como $120,000 por el 2%, ¿no? Uy, no me acuerdo, pero... Bueno, tal vez. ¿Y les invierte finalmente quién? Entonces, nos hicieron varias ofertas, aceptamos la oferta de Alex. La oferta de Alex tenía diferentes componentes. Era un componente en cash, un componente como en ayuda. Mentoría, un componente también en ayudarnos a conseguir clientes. Nosotros cuando llegamos a Shark Tank estábamos cerrando, creo que ya habíamos cerrado nuestra ronda de inversión en ese momento, entonces estábamos bien capitalizados. Teníamos esa valoración, de hecho pues no negocié el valuation porque ya teníamos la ronda cerrada con otros inversionistas. Después de eso, Alex muy rápido pues enganchamos ahí y tal, Alex conoció mucho más del negocio a profundidad, sus compañías se volvieron clientes. ¿Ah, sí? Sí, Torres se volvió un cliente de Apta por muchos meses,
muy buenos, muy exigentes, nos pusieron a prueba mucho el equipo de Torres, un equipo muy, Sí. muy exigente. Nos fue bien con ellos. Y el equipo de Boni Studio, que es otra empresa, también trabajamos con ellos. Por menos tiempo, ahí no funcionó tan bien. Era la de las voces. Sí, la de las voces. Sí. Ahí no funcionó tan bien, pero con Torres sí seguimos trabajando bastante. Y se volvió uno de nuestros clientes principales por mucho tiempo. Al final la inversión no la concretamos, pero creo que el valor que nos aportó Alex fue muy, muy grande en términos de esa mentoría, ese seguimiento, ser clientes, o sea, fueron un muy buen cliente nuestro, nos ayudaron a empujarnos a construir un mejor producto y lo valoro muchísimo. Bueno, Nico, a ver, uno se pregunta, uno lo escucha a usted hablar, obviamente uno dice, no, pues al arrancó a los 13 años, autodidacta, indagó, el papá finalmente lo apoyó, trabajó en un tema de mindset, lo decía ahorita Nico, eh, tal vez por vender lo obligó a hacer cosas que ni siquiera sabía hacer, pero la sacó del estadio, montó empresa, fue y conoció, se abrió la cabeza cuando fue a Inglaterra, viene acá, formaliza el negocio, pero se da cuenta que la forma de crecerla tal vez no era, abre la otra, modifica el mensaje de la propuesta de valor, crece, uno lo ve expuesto en televisión, lo ve con premios aquí reconocidos a nivel nacional, pues yo sí le tengo que decir que usted es una figura inspiracional para muchos emprendedores. Y es, Nico, ¿cómo hace uno para pensar en grande? Eso parece a veces fácil. Todo el tiempo ahora que estábamos en el tema del Colombia FinTech, perdón, Colombia eh, FestTech. Tech Week, Tech Fest. Sí, 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 perdón. Em, Todo el tiempo como estos manes que crearon Rappi le dicen, no, no, es mindset, 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 mindset. Y yo incluso le decía, pero ¿cuál es el problema con el mindset? Es que tan mal pensamos, o sea, tan en chiquito pensamos. Entonces le quiero preguntar eso. Es que nos hace falta pensar en grande, que nos lo tienen que estar diciendo tanto, 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 y se podrían tener más Nicos como usted en Colombia para de pronto no ser tanto empleados, sino más bien emprendedores generando empleo de valor. Para el primer tema sobre el mindset, 100% creo que ese es lo principal que nosotros los colombianos tenemos que cambiar y se ve desde el fútbol hasta Sí. todo, Sí, ¿no? sí, ¿Cuántas veces en fútbol no estamos ahí? sí, faltando Ahí, con el mejor minuto 90, equipo. minuto 90. O sea, ese gol de este man Lautaro Martínez en la Sí, Copa América. O sea, eso es pura y dura jerarquía. Y eso nos falta mucho a nosotros los colombianos. Hace poquito hice un video de TikTok sobre Andrés Bilbao. sí. Andrés Bilbao, que es uno de los fundadores de Rappi. uno de los exponentes de ese tema del mindset más grandes. Él hace muchos eventos de networking de emprendedores. Y yo alguna vez le hice pitch de Adapta como formalmente para que me ayudara a levantar capital hace como 2 años, antes de que levantaran nuestra ronda de 1 millón. Y le hice el pitch. Y terminó el pitch. Y Andrés se queda callado y me dice como en su acento caleño, que Sí, además sí. es man Vos súper sabes, particular. de hablar así, vos sabes. ¿Vos de verdad te crees ese cuento? Y yo, Sí, ¿cómo así? realmente O sea, sí, güey. Así vendido, así O sea, sí, vendido. estoy dedicado a esto, o sea, esto es un proyecto de vida, estoy en esto todo el día, todos los días. Como que sí, de verdad me lo creo. Como que lo tomé un poquito a la defensiva en ese instante y después el man siguió hablando y me dijo, tú a mí no me transmites que crees que esta compañía puede ser, Gigante. valer un billón de dólares. Tú no me estás transmitiendo eso. Yo creo que tú eres un man que es muy bueno creando una empresa, pero tú no eres un founder para crear un unicornio. Tú eres demasiado humilde. Y yo toda la vida pensando que ser humilde es bueno. Porque es que es el mindset con el que uno Sí, sí, crece sí. en Colombia, ¿no? O sea, incluso, o sea, es que aquí nos podemos profundizar mucho en el tema, pero es que desde la Biblia es mejor ser pobre porque el rico se va a ir al infierno, ¿no? Sí. O sea, yo creo que está tan arraigado en nuestra cultura ese tipo de pensamiento de escasez que muchas veces ni nos damos cuenta. Instantáneamente lo tomé a la defensiva, pero después Andrés como que seguía hablando y me decía, mira, si a mí no me lo transmites, no se lo estás transmitiendo a los otros inversionistas con los que estás hablando. Y si no se lo transmites a ellos, ellos no te van a dar este feedback. Claro. Porque ellos no quieren dañar su Sí, relación contigo para más sencillamente no adelante. invierten y ya. Exacto, ellos se van a quedar callados y te van a decir que no les gustó tu cofundador, que no, que más tracción, que necesitan ver más ventas. Pero ellos no te van a decir este feedback así de frente. Entonces,
Uno no se da cuenta, pero sí es muy importante. Esta semana en TechFest entrevisté a muchos founders y les preguntaba qué mensaje le das a un emprendedor colombiano que está arrancando. Y ayer 3 o 4 veces escuché el mismo consejo de fundadores top. Tienen Mindset. que creerse el cuento. Tienen que creerse el cuento. Tienen que creerse que pueden crear una compañía global. Porque en Estados Unidos hay compañías tan absurdamente grandes. Comen diferente, pues se meten una mano de transgénicos, tal vez de pronto es por ahí, Sí. pero no, o sea, yo tengo equipo en Estados Unidos, yo tengo equipo americano contratado en Dapta y tengo equipo colombiano de toda la vida y yo de verdad creo que nosotros podemos ir tú a tú con cualquier equipo de ingeniería en Estados Unidos, en Alemania, nuestro competidor más grande es alemán, en Corea, en cualquier parte. Entonces yo sí creo que es un tema de mindset, pero es que está tan profundamente metido en nuestra psiquis Sí, nuestra colectiva ADN. que es difícil darse cuenta. Y los que lo logran sacar, o sea, los que logran meterse en ese mindset se vuelven imparables. O sea, hablamos de Rappi, de Bolt, de Sebastián Noguera y Avi. O sea, es que las escalas que alcanzan este tipo de empresas son demasiado, demasiado grandes. Y es un mindset, o sea, tú hablas con ellos y no hablan como una persona normal. Son aceleradísimos, Sí. creen que todo es posible, tienen unas metas muy grandes. Y eso es mucho de lo que uno ve también en el emprendedor americano, ¿no? Entonces, hoy en día nuestros inversionistas nos empujan mucho a llevar nuestras metas al límite. Si este año mi meta es vender $5 millones, ¿por qué no es 50? Y son cosas que uno lo desafían como a cómo se piensa en cuanto a sus límites, pero es que si uno mismo no se los empuja, pues Claro. quién más se lo va a empujar a uno. Como cuando le dicen a uno, si uno mismo no se echa flores, pues ¿quién se las va a echar? Exacto, y creo que eso hace falta. Nico, bueno, ya vamos terminando aquí una sección que se llama el pitch, que no es tan ruda como en un fondo de inversión, un venture capital, pero es más bien para pensar un poquito distinto. Y pues es momento del pitch. Nico, ¿qué regla de los negocios le gustaría cambiar y por qué? ¿Qué regla de los negocios? Uy, no sé, o sea, es que no sé qué reglas hay, creo que en los negocios no hay muchas reglas, ¿no? O sea, uno va... A ver, hay legislación. Em, uy, no sé, ¿qué regla de los negocios me gustaría cambiar? No, yo creo que a ver, uno juega con las cartas que tiene y maximiza el resultado con eso. O sea, yo no, o sea, no se me ocurre nada. Nico, si fuera una serie de televisión, ¿de qué género, a qué género pertenecería y en qué temporada estaría? Una serie de televisión. Una serie de televisión. Yo creo que sería, pues muy fácil decir como Silicon Valley. Y sería temporada 1. Eh, uy, no sé, a ver, serie de televisión. Podemos decir Billions. Billions, temporada 1, episodio 1. Ni siquiera, o sea, no he empezado. Arrancando. Nico, ¿qué se sueña o qué se soñaba hacer antes de todo esto que ya nos ha contado que pareciera mucho, pero pues usted es muy joven, tiene menos de 30 años, que no lo ha podido hacer, no lo ha podido cumplir y que tal vez usted dice en algún momento de la vida ese sueño lo voy a hacer realidad? Pues yo nunca soñé con nada de lo que tengo ahorita y a veces uno se vuelve un poco ingrato consigo mismo, como que uno no valora mucho la posición en la que está actualmente. O sea, en este momento yo tengo prácticamente todo lo que soñé hace 15 años, 10 años. O sea, mi yo de 20 años estaría, no se las creería, no se las creería. Y yo creo que es también porque yo he tenido un mindset muy enfocado en cuando arranqué el negocio, nunca tuve una visión como voy a ser empresario, voy a crear una compañía, voy a ser emprendedor. No conocía a nadie cercano que lo hubiera hecho. Fue más como supervivencia, fue más como voy a ser dueño de mi propio destino. Si me va a ir muy bien, va a ser por mi trabajo, si me va muy mal, va a ser porque lo hice mal. Entonces como que siempre buscar ser dueño de mi destino me llevó a ir cumpliendo metas, ir cumpliendo sueños. ¿Cuál es mi siguiente gran sueño? Ser papá. O sea, empezar una familia y creo que se sale un poquito del tema de negocio, pero creo que eso es lo siguiente que viene para mí como en metas grandes. A nivel de negocio creo que he hecho cosas muy, muy buenas y nos seguiré yendo muy bien, pero me gusta pensar más como en esos sueños de vida.
Y Nico nos habló de esposa y ahora acaba de nombrar ser papá. ¿Y cómo está la salud mental? Usted, los emprendedores que reciben una presión tan bárbara en ese sentido. Yo tuve lecciones de salud mental muy rápido en mi carrera. Cuando fue la pandemia, en marzo de 2022 en Imagine Apps fue nuestro mejor mes histórico. Luego abril fue nuestro peor mes, perdimos como 75% de las ventas. Wow. Entonces acabamos de contratar equipo, entonces uno ya proyectando como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que despedir gente, hay que pedirle a la gente que se baje el salario, no nos vamos a pagar nosotros. Con David, mi socio, mi papá acaba de entrar en la empresa, o sea, como uno se le ven muchas cosas por la cabeza. Estuve enfermo del estómago como 2 meses seguidos. Y yo iba al médico y me hacían todos los exámenes posibles y todo salía bien. No había nada. Y mi mamá me decía, La eso cabeza. es estrés, eso es mental. Ahí tenía 24 y pues eso me llevó a empezar un proceso de terapia. Entonces mi mamá me dijo, la única forma de arreglar eso es que vayas a terapia, eso no es del estómago, eso es la manifestación física del estrés. Claro. Y ahí lo aprendí, desde ese momento comencé a ir a terapia, al principio cada semana. Me volteó mucho el mindset muy rápido y aprendí que la cabeza uno la tiene que trabajar proactivamente y no reactivamente. Si uno espera ya que se desborde el vaso y ahí busca ayuda o ahí quiere hablar de los temas y ahí quiere rebotar cosas con un profesional o con un amigo, con un colega, pues ya es muy tarde. Entonces creo que se tiene que trabajar desde la proactividad, como el gimnasio, ¿no? O sea, uno no se pone viga de un día para otro, Sí. eso es efecto compuesto. Pues ahí estuvo Nicolás Rojas. Nico, Muchas gracias. un Un gusto estar gustazo acá. hablar con usted. Era una historia que tenía plaza, ya lo habíamos sacado en el periódico en otro formato que tenemos nosotros, pero esta era una conversación que estaba pendiente. Nos encontramos esta semana en un evento puntual. Yo le dije, oiga, lo invito a esta entrevista, se dio, coincidieron las agendas y yo creo que Nicolás Rojas hoy en día Dapta, la cabeza de Dapta, haciendo negocios desde Colombia, perdón, desde Estados Unidos, ¿no? Sí. Haciendo negocios desde Estados Unidos, colombiano haciendo negocios desde Estados Unidos, como muchos emprendedores que están pensando en grande. Y era momento para reconocerlo en este espacio. Nico, gracias. Un mensaje final para los emprendedores colombianos, los chiquitos, digo en edad, que de pronto lo están viendo a usted como un ejemplo a seguir. Creo que el activo más importante que tiene un emprendedor en general es el tiempo, o cualquier persona, el tiempo. Si uno puede empezar joven, va a fallar más rápido y muchos fallos van a llevar al éxito. Entonces, un mensaje básico es el de la mentalidad. Si van a hacer cualquier cosa que quieran, cualquier idea es buena. La gente me pregunta, ¿qué opinas de mi idea de un marketplace de conectar profesionales con empresas? O sea, no importa, lo que importa es que tú te lo creas Sí. y si tienes convicción en tu idea, lo vas a hacer funcionar, punto. Entonces, tener convicción en su idea, pensar en grande y lanzarse, o sea, el tiempo es el activo más importante que uno tiene. Si uno arranca temprano, va a fallar temprano y eso, muchos fallos van a llevar al éxito. Entonces, no esperen nada. Si son jóvenes y están pensando en emprender un negocio, háganle. Y si están un poco más viejos, igual. O sea, grandes imperios del mundo se construyeron de gente que emprendió en los 60s a los 50s. Nunca es tarde tampoco. Me acordé del Coronel Sanders, Ese ¿no? es uno de los ejemplos más Kentucky o el man de Fried McDonald's. Chickens, McDonald's, la misma historia. Hay 1000 historias así. Entonces, para los jóvenes, que es el mensaje pues, principal, imagínense si empiezan temprano. A los 40 años ya cuántos negocios van a tener encima. Sin duda, pues ahí estuvo la historia de Nicolás Rojas, hoy la cabeza de Dapta. Nico, de nuevo, gracias por el tiempo, por venir hasta acá. Ya saben que esta historia queda guardada en la plataforma digital del Espectador, tiene distribución por redes sociales y pues nada, consúltenla e inspírenla, compártanla. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao.